hace unos minutos, Germancito, este es el mes de la Biblia y lo celebramos gracias a un santo que también fue doctor de la iglesia, a San Jerónimo, quien tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín, conocida como la Vulgata. Entonces, quisimos que también la comunidad siempre ha tenido presente este mes de septiembre como el mes de la Biblia, y justamente hoy yo quiero compartir con ustedes esta enseñanza tan bonita, tan especial, que lo que busca es recordar una vez más que la palabra de Dios es la que nos ayuda a vivir en la luz, que si no leemos la palabra de Dios, nuestra vida estaría en la oscuridad, que la palabra de Dios es la guía que necesita todo cristiano para que pueda aspirar a esos bienes celestiales, a trascender, a ver las cosas de una manera diferente. Por eso el título de la enseñanza de esta noche es Dios quiere hablarte hoy. Queridos hermanos, Dios quiere hablarte en esta noche, Dios quiere hablar a tu corazón. Él quiere dirigirse a ti como también se dirige a mí, para darnos su amor, para mostrarnos su bondad, su misericordia. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Eso es la palabra de Dios. Es ese diálogo amoroso del Padre Dios que comunica su mensaje salvífico, que comunica su amor, que comunica sus preceptos, sus mandatos a través de la palabra de Dios. Dios se da a conocer a través de ese diálogo que Él quiere tener con nosotros todos los días. Y por eso vale la pena que nos preguntemos si realmente estamos entrando en ese diálogo diario, permanente con el Señor, a través de su palabra. En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza. Es hermoso ver cómo la palabra de Dios, cuando se acoge como esa palabra sanadora, ella que es la verdad, que es la que opera en nuestro corazón, va a permanecer siempre en nuestra vida. Y para que de pronto comprendamos un poco más qué es lo que Dios quiere hablarte hoy a ti, qué quiere hoy decirte, veamos qué es la palabra de Dios, qué es y a quién está dirigida. Para ello les voy a invitar y ojalá tengan su Biblia ahí a la mano o estén con su cuaderno de apuntes, con sus Biblias, que abramos la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12. Esta hermosa palabra nos va a definir lo que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La palabra de Dios, según la carta a los Hebreos, dice que es viva y eficaz. Dos adjetivos que nos muestran el vigor, el dinamismo de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una fuerza especial, un dinamismo maravilloso, que cuando tú la lees, ella hará un efecto grande en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en todo tu ser. Y dice
menciona 4 verbos especiales. Dice que es más cortante, que corta, que penetra, parte y discierne. Entonces, vemos cómo ella actúa de una manera fuerte, poderosa en el corazón. Cortar, partir, significa que la palabra de Dios cuando llega a nuestra vida, a nuestro corazón, ella parte la vida en 2. Tú siempre hemos dicho que tenemos 2 momentos, ¿no? Nuestra vida antes de Cristo, antes de Dios. Y nuestra vida cuando Él llega, cuando Él toca nuestra mente, cuando Él toca nuestro ser. Entonces, la palabra de Dios tiene ese efecto, que ella corta, que ella parte, y dice que hasta el alma y el espíritu, y que penetra hasta en las coyunturas, hasta los tuétanos. Es una cosa increíble lo que hace la palabra de Dios cuando se lee con fe, cuando se lee como ese libro sagrado, precioso, porque es el Espíritu Santo el que, como intérprete de la Sagrada Escritura, como el maestro de la Escritura, hace que la palabra de Dios tenga ese efecto especial en nuestra vida. Así que la palabra ya no va a ser una letra muerta. No es un libro cualquiera como el que uno puede coger de la biblioteca, alguna lectura especial. No, la palabra de Dios, un libro sagrado, donde el Espíritu Santo será quien haga esa obra maravillosa, cortar, partir, penetrar y discernir, examinar, ir allá a lo profundo de nuestro ser, a ese recinto que es nuestro corazón. El corazón en la Biblia es el pensamiento, las emociones, es absolutamente todo nuestro ser interior, donde allá en lo profundo solamente yo sé lo que hay dentro de mi ser y Dios que nos habita, Dios que está ahí. Y la palabra de Dios entra allá, a ese lugar secreto, a esa vida tuya, allá donde nadie conoce lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que tú de pronto estás experimentando. Hasta allá llega la palabra, con poder, con fuerza. ¿Para qué? Para sanarte, para liberarte, para mostrarte una luz, para guiarte por ese camino donde quiere Dios que nosotros andemos. La palabra de Dios es esa carta de amor del Padre a sus hijos. Esa carta de amor donde encontramos en cada libro, en cada escrito, unas historias maravillosas, unas parábolas, unos poemas, una literatura rica en versos, en prodigios. Es algo hermoso la palabra de Dios, lo que puede hacer en el corazón, lo que puede hacer en nuestra vida. El autor de la Biblia, sin lugar a dudas, es Dios, quien se ha valido de hombres elegidos, de personas elegidas por él, para que a través de esa inspiración escribieran lo que él quería que nosotros supiéramos. Por eso es que Dios quiere hablarte hoy a tu corazón. Y cada vez que leemos la palabra, Dios está hablándonos, nos está mostrando un camino maravilloso, un camino de bendición, de salvación, que es lo que el mundo necesita hoy en día. La palabra de Dios, ¿a quién está dirigida? Y yo quisiera decirles a ustedes hoy que tomemos esta palabra de Dios, esta enseñanza, como que está dirigida especialmente para mí, para ti, Socorro, Cecilia, Luz Mirella, Nelly, para cada uno de ustedes, los que están en este momento conectados
conectados a través de estas redes sociales. La palabra de Dios está dirigida a ti de diferentes maneras, según las circunstancias de tu vida, según lo que tú estés pasando. Ella hablará a tu corazón. Por ejemplo, si tú necesitas luz, si tú necesitas ser guiado, la palabra de Dios va a ser una lámpara a tus pies y una luz para tu camino. Eso nos dice el Salmo 119, versículo 105, que la palabra de Dios es esa luz, esa lámpara que quiere iluminar el camino, porque muchas veces no sabemos para dónde ir, no sabemos qué decisión tomar. Pues la palabra de Dios es esa luz y esa lámpara para tu vida. Y también es un alimento espiritual. Así como tú todos los días desayunas y todos los días almuerzas y tratas de alimentar bien tu cuerpo para tener esa salud y cuidas de lo que comes, así también es la palabra de Dios, un alimento espiritual. Nos dice Mateo 4:4 que no solo de pan vive el hombre. Y si bien alimentamos nuestro cuerpo, es necesario alimentar nuestro espíritu, alimentar nuestra alma. Qué bueno que tengamos hambre y sed de la palabra todos los días, porque ella será ese alimento que te va a nutrir espiritualmente, que te va a llenar el corazón, porque a veces el corazón se llena de otras cosas y entonces vive angustiado, vive en la soledad, vive en la tristeza. Por eso necesitamos el alimento espiritual, la palabra de Dios. Y también la palabra de Dios tiene que ser como esa leche, esa lechecita que se le da a los recién nacidos. A un recién nacido no le puede faltar esa leche, porque esa lechecita le va a dar crecimiento. Pues nosotros también necesitamos la leche de la palabra de Dios para crecer. Eso nos dice Primera de Pedro 2:2, que podamos desear como los niños recién nacidos la leche de la palabra de Dios para crecer espiritualmente, para ir adquiriendo el conocimiento de Dios, la sabiduría, ir creciendo en nuestra fe, en los dones, en los carismas, en ese amor. Y eso se logra a través de leer y de meditar y de llevar en el corazón la palabra de Dios. La palabra de Dios también es fuente de gozo para ti. Si tú necesitas ese gozo, hay una canción que dice, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Y resulta que ese gozo verdadero que estamos buscando, lo encuentras en la palabra de Dios. El Salmo 119, en el versículo 162, dice, me siento feliz con tu palabra como el que haya un tesoro. Ese es el gozo verdadero, el gozo del corazón. Es como si encontráramos un tesoro. Y cuando uno encuentra un tesoro, salta de alegría, de felicidad. Cuando uno tiene una buena noticia, hay alegría, hay esperanza. Pues la palabra de Dios es fuente de ese gozo para ti. Es la verdad para nuestra vida. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y la palabra de Dios es la verdad. Esa verdad que todos debemos descubrir, que todos debemos conocer. Y no las mentiras
que muchas veces se leen en ciertas revistas o en ciertos artículos que a veces hoy con la tecnología uno encuentra cantidad de lecturas, de palabras, de mensajes que posiblemente no me llevan a nada, no me dan nada. Y muchas veces perdemos hasta el tiempo leyendo miles de cosas y no leemos realmente la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios también tiene algo muy especial para ti, es que ella va a permanecer para siempre en tu corazón. El libro de Isaías 55:10 dice que la palabra de Dios es como esa lluvia que baja del cielo, que empapa la tierra, que la fecunda, que la hace germinar. Y cuando la palabra germina, dice ahí en Isaías, dice, no se devolverá vacía hasta que cumpla la obra en tu corazón. Por eso la palabra de Dios va a permanecer en ti, en tu mente, en tu corazón, en tu vida. Ahí va a permanecer. La palabra de Dios es esa buena noticia que Dios ha querido que nosotros conozcamos. Y es la salvación en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es el camino, es la vida. Por ella podemos vencer las tentaciones, por ella podemos triunfar a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias que podamos vivir. La palabra de Dios nos sostendrá, nos dará un motivo cada día para salir adelante. Cada vez que leemos la palabra de Dios es hermoso ver cómo ella nos saca de a veces de esos temores, de esas dudas. Cuántas palabras cuando la leemos, cuántos mensajes, esa riqueza que tiene ella, cómo satisface mi corazón, mi vida, mi ser. ¿Qué hace la palabra de Dios en el corazón del hombre y de la mujer? ¿Qué es lo que ella hace en nuestro ser? Veamos la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Dos cosas especiales hace la palabra de Dios en el corazón de aquel que la lee con fe, que la lee con amor. Dice así San Pablo a Timoteo: recuerda que desde niño conoces las Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Qué hermoso, ¿no? Cómo nos recuerda aquí San Pablo que desde muy niños conocemos las Escrituras. Por eso, una primera cosa que hace la palabra de Dios en una persona es que la vuelve sabia para la salvación, ¿sí? Te da sabiduría que te llevará a la salvación. ¿Y qué significa tener sabiduría? Sabiduría significa conocer a Dios, tener toda la información para agradar a Dios. La sabiduría me ayuda a actuar con prudencia, con sensatez, como debiéramos actuar, porque muchas veces actuamos por lo que sentimos y decimos palabras, hacemos cosas
que después nos arrepentimos. Pues una de las grandes bendiciones de la palabra de Dios es que nos ayuda a tener esa sabiduría para poder ser salvos. Esa sabiduría que necesitamos en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, porque muchas veces, como les decía en este momento, no pensamos para hablar y vamos sacando palabra, vamos diciendo, vamos juzgando, vamos criticando, vamos diciendo cosas que después lo vamos a lamentar. Pues la palabra de Dios me da esa sabiduría para tener, para poder saborear a Dios y vivir a la manera, a la voluntad que Dios quiere que yo viva, para que yo pueda realmente ser agradable para Dios, pero sobre todo para las personas con las que vivo, para los que me rodean. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. No basta solamente con leerla, es importante también que la estudiemos, que nos dediquemos un tiempo para leer libro por libro, para meditar, para investigar el autor, todos los acontecimientos históricos, el por qué el autor escribió lo que escribió. Y entonces uno va encontrando una riqueza tan grande y el Espíritu Santo va actuando de tal manera en nuestro corazón que nos va dando esa sabiduría, ¿sí? Que nos va a llevar a esa salvación. Lo segundo que hace la palabra de Dios es que vuelve, dice, íntegro para toda buena obra, ¿sí? Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir e instruir en la justicia, para que el hombre esté preparado para toda obra buena. Ser íntegros. Y la integridad tiene que ver con el todo, ¿sí? Muchas veces uno ve personas divididas por dentro, divididas en sus pensamientos, en sus emociones. Dicen una cosa y hacen otra, ¿sí? Piensan algo y dicen algo que no va con su pensamiento o con su actitud. División, ¿sí? Y cuando hay división, hay miedos, hay temores, hay incertidumbres cuando el corazón está dividido, cuando no se puede tomar decisiones acertadas, cuando uno tiene un pie en el pecado y otro pie como en la vida espiritual, como que uno tiene una doble personalidad, digámoslo así, donde uno de pronto allá en la calle, en el Transmilenio, en la fila para pagar los recibos, soy áspero, grosero, digo cosas, me pongo de mal genio, pero de pronto voy a la iglesia, a la Eucaristía y como que allá sí me veo un santo, sí, muchas veces hay personas así divididas en su corazón. Pues la palabra de Dios te va a dar esa integridad. ¿Por qué? Porque ella te va a enseñar, ¿sí? Te enseña, te reprende también. ¿Cuántas veces no hemos escuchado y leído palabras que, uy, uno se pone colorado ahí, ¿sí? Porque es que el Señor nos reprende, nos hace ver nuestro error cuando meditamos y leemos la palabra a conciencia. Cuando Él nos dice en su palabra que perdonen, que amen, cuando Él nos dice que vivan en armonía unos con otros, que vivan en paz. ¿Cuántos textos hermosos nos va diciendo la palabra de Dios? Entonces, ella nos enseña
y nos reprende, nos reargulla ya por dentro, hablándonos y diciendo, mira, lo que estás haciendo no está bien, no está bien. Sal de ahí, sal de esa oscuridad, sal de esa situación. Entonces, ella va operando en nuestro ser interior y también nos corrige, ¿sí? Nos corrige como ese buen padre, el padre que ama a su hijo, lo corrige, ¿sí? Y lo instruye. ¿Para qué? Para que vivamos en integridad, para que vivamos en esa perfección y podamos de esa manera hacer toda clase de obras buenas. Entonces, qué maravilloso, ¿no? Primero, sabiduría para obtener la salvación. Y segundo, nos hace íntegros para toda buena obra. Eso hace la palabra en nuestro corazón, en nuestra vida. Por eso tenemos que leerla, por eso debemos llevarla a la mente, meditarla y bajarla a nuestro corazón para que ella haga ese efecto, esa obra maravillosa. Veamos también cuáles son los frutos de la palabra de Dios, cuáles son esos frutos que vamos a ver a medida que nos vamos metiendo y metiendo en la Sagrada Escritura, a medida que vamos profundizando en ella. Hay unos frutos muy lindos que nos da la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una semillita. Es una semillita, como lo dice la parábola del sembrador en Mateo 13, que la semilla cae en diferentes terrenos y según como sea tu corazón, como tú vayas abonando tu vida espiritual, entonces empezará a dar frutos y de pronto uno no los ve inmediatamente, ¿sí? Pero a medida que uno va entrando y profundizando en la palabra y la vamos estudiando y vamos orando y vamos deleitándonos en ella, entonces tú vas a empezar a ver estos frutos. Por ejemplo, vas a ver que tu fe va a crecer. Aumenta la fe. Porque cuántas veces no hemos leído palabras tan lindas como que no tengas miedo, yo estoy contigo. Y cuando uno lee esas frases, cómo se levanta el corazón, cómo se levanta la vida, dándome una fe nueva. Dios está conmigo y no debo temer. Entonces, aumenta la fe. Nos ayuda a vencer las tentaciones. Porque es que hay mucha tentación hoy en día. Y el mundo nos va envolviendo en el consumismo, nos envuelve en miles de palabras, en miles de propuestas que se nos hace, que nos confunden muchas veces, noticias y cosas. A veces uno escucha noticias tremendas, terribles de lo que estamos viviendo, que el gobierno, cómo sube todo, que asesinan, que la inseguridad, que una cantidad de cosas y uno va llenándose de temor, va llenándose de angustia y qué va a pasar con la vida y qué va a pasar con los hijos y qué va a pasar el día de mañana. Y resulta que la palabra me va dando me va ayudando a vencer esos temores, esas tentaciones, esos miedos. Me trae paz, algo que para mí es algo muy valioso, este fruto de la paz, un fruto del Espíritu Santo, porque es que no hay cosa más hermosa que uno poder llegar a su casa después de un día de trabajo, después de muchos afanes del día, llegar y estar en tranquilidad, así no haya muchos recursos económicos quizás, así se viva de una manera humilde, qué sé yo, pero tener una paz, una tranquilidad,
una esperanza, saber que cuando duermo, cuando me acuesto, duermo tranquilo, en paz. ¿Por qué? Porque el Señor me sostiene, porque Él me llena. ¿Y cómo sé eso? Pues porque la palabra de Dios me lo está diciendo, porque la palabra de Dios me lo está recordando. Entonces la palabra de Dios te trae esa paz a tu vida, a tu corazón, a tu mente, ¿sí? Y puedes estar tranquilo, confiado, porque tú sabes que ahí está el Señor, porque Él te lo ha dicho en la palabra y nos lo dice permanentemente. Por eso es que Dios te habla hoy a ti y todos los días te va a hablar y todos los días tiene un mensaje especial para tu vida. La palabra de Dios, otro fruto, es que nos guía por esa buena vida, por esa buena vida. Nos enseña a conocer la voluntad de Dios, a conocer lo que Dios quiere para nosotros. Y algo también muy lindo, nos prepara para la misión. Porque es que después de uno entrar en ese diálogo de amor con Dios, Dios te va a proponer que le sirvas, que vayas y anuncies la palabra de Dios, que seas ese misionero, que vayas y lleves este mensaje de amor, de salvación a aquellos que no pueden conocerlo, aquellos que ignoran toda esta bendición. Porque es que muchas veces, y muchos católicos, y me disculpan lo que voy a decir, tenemos la Biblia de adorno, ¿sí? Tiene uno su Biblia grandotota, bien grande, bien bonita en la sala, y muchos que la ponen en un salmo para que no haya protección, pero jamás la han leído, jamás saben qué dice ahí. Qué bueno que tú tengas tu Biblia. Y yo sé que la Biblia virtual en el celular, bueno, es pues más práctica de llevar. Pero para mí no hay como mi Biblia física, como este librito que yo puedo subrayar, que puedo ahí con los colores marcar y ponerle de pronto una crucecita, un corazoncito, la fecha, ¿sí? De esas palabras tan lindas que llegan a mi corazón en esos momentos de oración, cuando estamos aquí en la asamblea, cuando vamos a un retiro, cuando estamos en la misión. Entonces, la palabra de Dios, digamos, nos prepara para esa misión. Ese es uno de los frutos hermosos. Nos ayuda a cambiar la manera de pensar. Y sí que lo hace, porque muchas veces pensamos en derrota, pensamos en fracasos y no tenemos un pensamiento de victoria, un pensamiento de vencedores, de guerreros, de hijos de Dios, amados por Dios. Entonces, la palabra de Dios, uno de esos frutos es que va a cambiar mi manera de pensar para que mi vida también se transforme, mi vida cambie totalmente. Nos limpia, nos santifica cada vez que tú vas leyendo la escritura. Es como ese agua pura que va limpiando tu corazón, tus pensamientos, tu ser interior. Es ese agua fresca, ese manantial. ¿Cuántas veces uno lee la palabra? Y yo he tenido la experiencia de sentir en mi gusto como un deleite, como que uy, qué sabroso, qué hermoso, qué palabra tan bella. Mira todo esto que me está hablando hoy a mi vida, a mi corazón. Nos saca de la oscuridad. Otro fruto importante y nos ayuda a vivir en la luz del Señor. Por eso es que la invitación especial que queremos hacerles a todos ustedes, el Señor, y Él nos va recordando
día a día es que leamos la palabra de Dios. Esta semana me llamó mucho la atención de la liturgia, creo que fue el martes, la palabra de Lucas 8, 19, 21, donde le dijeron a Jesús, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Y entonces el Señor dice, pero mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y eso es importante, que no solamente sea leerla, que no solamente sea mirarla por un momento, leerla, sino cumplirla. Ese es el reto de poder vivirla en lo posible. Por supuesto que de pronto nos costará, ¿sí? Porque hay textos que nos confrontan, que nos piden un cambio. Esta semana yo le asesoraba a una mujer y ella me hablaba de una situación de pecado que vive su hogar. Y yo le decía, es como dice la palabra de Dios, que si tu mano te hace pecar, córtatela. O sea, tienes que cortar con esa situación si tú quieres tener una vida tranquila y feliz. Corta con esa situación. Si la palabra corta, parte, penetra, y nos pide muchas veces eso. Y eso implicará un cambio, tal vez cambio de trabajo, un cambio de comportamientos, de miles de cosas tendremos que hacer si queremos rescatar un hijo, el hogar, la familia, la pareja, ¿sí? Entonces, ella nos va a hablar así, nos va a hablar así, nos limpia. Por eso, no olvides, no olvides que Dios quiere hablarte hoy y que la manera como Él nos quiere hablar es a través de su escritura, a través de la palabra. Él quiere que todos los días entremos en esa comunión hermosa, que ojalá tú tengas ese altar, ese lugar donde te encuentras con el Señor todos los días y que no pase un día sin leer por lo menos un versículo de la palabra de Dios. Tenemos hoy en día manuales de lecturas como el libro Minutos de Amor y bueno, hay otros manuales, la palabra de vida, que nos muestran las lecturas diarias, que podemos leerlas, volverlas a meditar varias veces, subrayar y encontrar una riqueza hermosa, hermosa para nuestra vida. No olvides tampoco que la palabra de Dios no se devolverá a Él sin hacer la obra que Él quiere hacer en tu corazón, en tu vida, para que tú veas esos frutos de bendición, para que tú encuentres en la palabra de Dios realmente esa fuerza, ese amor y esa vida que Dios quiere darnos. Me gustaría mucho que antes de hacer la oración, veo que hay unos, no sé si me quedan unos minuticos, de pronto unas 2 o 3 personas compartan qué palabra ha sido le ha llegado a su corazón, ha tocado su vida, que la tiene grabada porque cuando la leyó sintió algo especial, algo se movió allá por dentro. Me gustaría que de pronto participáramos, hiciéramos este pequeño tallercito de 2, 3 personas que nos digan, mira, esta fue la palabra que a mí me llegó mucho, me ha llegado a mi vida. ¿Quién le gustaría compartir? Que prenda su micrófono y nos diga ese texto bíblico que le ha tocado su corazón. ¿Quién dijo yo? ¿O a ninguno le ha tocado la palabra de Dios? María Adis, buenas noches. Amandita, ¿cómo estás? Muy bien.
y para todos. Bueno, la palabra de Dios para mí, más que un versículo, más que una partecita, pero algo que tengo muy grabado y que ha sido una rema grandísima en mi vida, ha sido el Salmo 121, que dice que Él es el guardián, que nunca duerme. Él dice maravillosamente que por encima de las montañas está Él. Y yo me ponía a pensar cuáles eran mis montañas y la montaña de problemas que tenía y que de pronto estaba en esas sin salidas y yo decía, pero por encima de todo esto está su poder, está Él. Y además me dice que no duerme y que me cuida en el día de lo que me pueda hacer daño, como también en la noche. Es decir, en ningún instante de mi vida me ha abandonado, me abandona, ni me abandonará jamás. Amén. Para mí es imprescindible todos los días. Qué lindo, ¿no? Qué lindo saber que Dios está ahí, que te protege, que te cuida. Y esa alegría, ese gozo que produce la palabra, ¿no? Gracias, Mariades. Qué bonito texto. Ese salmo es hermoso. Me encanta también. Nelly. Buenas noches, Amandita. Buenas noches, no, Nelly. Es que son tantas, ¿no? Pero siempre, como decía Amandita, dice, no tengan miedo, yo estoy contigo. Es que siempre, sí, en las dificultades sí, y tanto de uno como de otras personas. Yo siempre si alguien tenga dificultades, siempre le escribo en el chat una cosa, no tenga miedo, Dios está contigo, es que Él tomado de la mano, no. Y hoy, mejor dicho, me regaló una palabra porque ahora la llevo la palabra, como mi hijo así viaja aquí cerca de Pereira, muy cerca a pueblitos porque lleva mercancía, está haciendo también sus cositas. Y hoy, mejor dicho, esta palabra me dejó pero anonadada. Y está en el Salmo 64. Y entonces dice lo siguiente, dice, piensa que nadie podrá verlos y que nadie investigará sus maldades, pero aquel que puede conocer los pensamientos más íntimos del hombre, hará la investigación. Él es el investigador, mejor dicho. Es que el abogado más grande es él. No hay nadie más que pueda con nuestros pensamientos. Amén, Amandita. Esa palabra, mejor dicho, me caló hasta el alma. Gloria a Dios, qué hermoso lo que hace la palabra de Dios. Marinita o Germancito. Hermana. Ya te doy la palabra, Socorrito. Marinita. Dile a Socorro que hable, Amandita. Bueno, Socorro, cuéntanos. Gracias, hermanita Amanda. Para mí, lo que dijeron las hermanas tiene mucha relación con el Salmo 91. Precisamente hoy puedo dar el testimonio de que en donde yo trabajo hay un compañero, pero que se cree pues el padre, él es el que manda y es líder, pero no sabe mandar, ¿sí? Él se pone bravo y todo el mundo le tiene tanto miedo a él. Y entonces dije, no, mi Dios me tiene que dar sabiduría y lo voy a enfrentar. Y fue y lo enfrenté en delante de todos los compañeros, cosa que me aplaudieron y luego él fue y dijo, Socorro, eres la única que se ha enfrentado a mí, pero me has bajado, dijo. Y dijo, y cuando luego fue él y se le humilló a la compañera que la ofendió y le pidió perdón. Y él nunca lo había hecho. Entonces yo decía, mire, uno está entre leones, entre serpientes, pero ese testimonio fue increíble y toda la empresa donde yo trabajo se dieron cuenta y decían, pero tú lo enfrentaste, sí, lo enfrenté. Y mire, mi Dios me dio ese valor y se humilló. Imagínense, entonces ese es mi testimonio y me talló bastante con la palabra que nos dieron hoy. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Bueno, Socorro, muchas gracias. Marinita. Sí, pues casi todos los días hay una palabra que a mí desde hace muchos años como que viene conmigo, porque fue el día que caí en cuenta de que Dios me habitaba, que es Juan 14:23, que dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará,
sea, amada por Dios. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. A mí eso me enamoró, y desde entonces me siento su hija y me siento habitada por Él. Pero en estos días nos compartíamos en el Ministerio de Maestros Isaías 41:10. Mira, me impresionó tanto porque es como si nunca hubiera visto yo eso. Dice, no tengas miedo de lo que tú nos estabas hablando. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. O sea, repite y repite y repite, estoy contigo. Dice, no temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas. ¿Cuántas veces nosotros decimos, pero es que yo no puedo, pero si Él nos está diciendo, es que yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Hermoso. Es como para no volver a decir nunca, jamás, yo no puedo, yo no lo voy a hacer. En fin, me llegó al alma. Qué lindo, muchas gracias. Esa palabra también a mí me llegó el año 2019 y me ayudó en un momento difícil de mi vida y exactamente lo que dice Marinita, no tengas miedo, yo te doy fuerza, yo te ayudo. Y uno siente ese poder de Dios a través de su palabra, como lo levanta, como lo rescata, como le ayuda en esos momentos difíciles. Y ese gozo que siente el alma y el corazón abierto de par en par de pensar en que sí, que Él está ahí. Eso es una maravilla. Hermoso. Muchas gracias, Marinita. María Eugenia, ¿quieres también participar? Pues yo también quiero participar, pues a mí el salmo que siempre llevo en mi corazón es el Salmo 91, porque en tantos problemas que yo he tenido, tantas cosas, siempre lo invoco, siempre invoco el Salmo 91 y digo, tú eres mi refugio y de ahí no me quito, porque Él siempre, a pesar de que en muchas dificultades, Amandita, porque he tenido muchas, empezando cuando la pandemia y tantas cosas que he pasado, y con esto de la operación de mi nieta, tantas que han sucedido, y yo siento que Él jamás me ha soltado de sus manos. Entonces, y jamás te abandonará. Y yo sé que ahorita este problema que tengo de la operación y la ida, yo sé que Él va a ayudarme en todo. Así es. Pido mucha oración. Gracias. Claro que sí, María Eugenia. Es esa palabra que nos alienta, que nos recuerda que Dios siempre está con nosotros. Y aquí ha escrito Nancy Córdoba que la palabra que más le ha tocado es: cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y toda tu familia. Esa, yo les iba a compartir que esa fue la primera palabra que a mí el Señor me regaló cuando conocí su amor, cuando sentí su amor. Y esa palabra se ha hecho vida en mi familia, ¿sí? Y cree en el Señor. Y yo empecé a creer en Él y dice, se salvará tú y toda tu familia. Y a los pocos años, mi esposo también empezó ese caminar espiritual. Entonces, es una palabra para mí también muy significativa. Coincido con Nancy porque llegó profundamente a mi ser y es ver cómo la palabra se cumple. Ella se cumple, hace su obra y ella actuará en ti. Por eso, queridos hermanos, a leer la palabra, a profundizar en ella, a seguirnos deleitando. Es cada libro, cada escritura, cada porción nos llenará, nos saciará, nos dará su amor. Por eso les invito a que le demos gracias a Dios. Le demos gracias a Dios por esta bendición de poder tener la Biblia en las manos, ¿sí? Como dice el Padre Fidel, en las manos, en la mente y en el corazón. Tenerla ahí a nuestro lado y saber que la palabra de Dios estará siempre dándonos esa voz, mostrándonos ese camino, esa libertad. Entonces, vamos a escuchar esta canción, si Germancito me permite compartir pantalla,
para que con esta canción que es muy conocida, Tu palabra me da vida, le demos gracias a Dios por la palabra de Dios, por la palabra que nos anima, que nos llena, que nos da su amor y su bendición. Entonces... Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos le busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristezas, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por la palabra tuya, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre será viva y eficaz, porque la palabra de Dios llegará hasta lo profundo de nuestro corazón y no se devolverá vacía a ti hasta que cumpla su obra. Gracias por hablarnos a través de la palabra. Gracias, Padre Santo, porque tú todos los días quieres hablarnos al corazón. Tú quieres que te escuchemos. Tú quieres que podamos conocer tu voluntad y tu obra a través de estos libros sagrados. Te alabamos y te bendecimos porque gracias a la palabra de Dios nuestra vida ha sido transformada. Gracias por cada uno de esos textos bíblicos que han tocado nuestro corazón y que los tenemos grabados en la mente, en el corazón, en la vida. Esas palabras que han llegado en los momentos difíciles, en los momentos más cruciales de nuestra vida. Gracias, Padre Santo, por escribir esa carta de amor para que nosotros podamos sentir ese amor tuyo, esa paz infinita, para que reconozcamos que somos tus hijos y que tú, Señor, siempre, permanentemente nos cuidas, nos animas, nos das fuerzas y nos invitas a una vida bella, a una vida feliz. Bendito seas, Señor, bendito y alabado seas por tu palabra. Permítenos leerla todos los días, permítenos leerla con fe, como ese libro sagrado que es. Permítenos profundizar en ella, deleitarnos en ella y sobre todo ponerla en práctica. Sobre todo, llevarla en la obra, poder decir, voy a hacer lo que me pide Dios aquí en su escritura. Que podamos tener la sabiduría, el discernimiento, que podamos vivir en esa integridad como verdaderos hijos de Dios,
meditando, dejando que la palabra nos corrija, nos enseñe, nos muestre su camino, nos instruya en la verdad. Oh, bendito Dios, envía tu espíritu para que podamos entender tu palabra. Ese maestro interior que nos hablará permanentemente y nos ayudará a recordar estos hermosos textos, pasajes bíblicos que estarán grabados en la mente, en el corazón y serán esa voz permanente de Dios en nuestro caminar, en los momentos de peligro, en los momentos de angustia, de tristeza, de soledad, en esos momentos donde no sabemos qué hacer. Espíritu Santo, ven y llénanos por medio de tu palabra. Gracias porque estás en nuestro corazón y nos muestras ese camino. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor, la palabra viva, que desde el principio Él era la palabra y la palabra se hizo carne y la palabra habitó entre nosotros y la palabra nos da la salvación. Gracias, Señor. Bendito tu nombre. Alabado seas. Yo te invito a que alabes al Señor, a que le des gracias al Padre Dios por la palabra que tú has recibido, por esa palabra que Él te ha mostrado en tu vida. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Espíritu Santo que nos ayuda a interpretarla, que nos muestra, que nos ayuda a entender este mensaje de bendición, este mensaje que llena de gozo el alma, el corazón. Bendito seas, alabado seas, bendito tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos y queremos, Señor, comprometernos contigo para seguir escudriñando la palabra, para seguir estudiándola, para seguir indagando en ella, porque cada vez que la leamos será nueva para nuestros oídos, será nueva para nuestra vida. Gracias, Señor. Bendito seas, alabado seas, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga y no olvides, Dios quiere hablarte hoy a tu corazón. Amén. Gracias, Amandita. Sí, señora.